sesión. Buenas noches, Blanca, también. Estaremos viendo alteraciones del lenguaje y trastornos de la comunicación. Bien, a ver, ¿qué creen ustedes que es o qué son las alteraciones del lenguaje? ¿Qué implicará? Quizás por ahí algunos de ustedes conocen alguna alteración del lenguaje. ¿Qué saben? O acerca quizás también de la definición de las alteraciones o trastornos de la comunicación. A ver, Ryan nos comenta alguna observación fuera de lo normal. Muy bien. Quizás por ahí, ¿no? La sesión anterior vimos acerca de los hitos, acerca del desarrollo del lenguaje, ¿no? Quizás el niño no está cumpliendo con lo que corresponde para su edad y está en un retraso muy notorio. A ver, Flor nos comenta problemas a alcanzar hitos del lenguaje con respecto a la edad. Excelente, Flor. Jessie tiene un problema en el habla. Excelente, Jessie. En, en efecto. Ahora, yo les voy a plantear dos casitos, ¿ya? Y ustedes van a contestar lo que yo les voy a cuestionar. A ver, primer caso es un niño de 2 años, ¿listo? Este niño solo sabe pronunciar A y la letra O. A, O, ¿bien? Ambas vocales. Este niño nunca ha recibido estimulación. Este niño tampoco vive con los papitos, vive con la abuela. La abuela pues puede criarlo, pero sí presenta algún tipo de dificultad. Pero este niño nunca ha recibido estimulación, ¿sí? Incluso nació en pandemia. Podríamos estar quizás hablando de un trastorno o de un retraso. ¿Qué creen? Niño que solo pronuncia 2 vocales, ¿sí? Que no ha recibido una estimulación. Excelente, Jessie, Blanca, Mayra, ¿no? Estaríamos probablemente hablando de un retraso. Vamos a poner otro caso. Un niño también de 2 años que también solo sabe pronunciar la vocal A y la vocal E, pero este niño desde pequeño sí ha recibido estimulación. E incluso cuando nosotros hacemos la entrevista a los papitos, nos dice que desde pequeño, incluso estando en el vientre, también fue estimulado, fuera de también. Bien, sin embargo, esto persiste. ¿Podríamos estar hablando de un retraso o de un trastorno? Excelente. Entonces, ¿cuál creen que sería la diferencia entre un retraso y un trastorno? Excelente, Ryan, ¿no? A pesar de la estimulación, aún no hay mejoría, ¿no? ¿Por qué? Porque la dificultad persiste y probablemente estaríamos hablando de un trastorno de la comunicación. Bien, entonces, las alteraciones del lenguaje es un grupo heterogéneo de desórdenes en el desarrollo y en la adquisición del lenguaje, que puede presentar déficits, ¿bien? En la comprensión. Recuerden que el lenguaje también es parte, o hay una parte de que es la vertiente comprensiva, ¿sí? La producción y el uso del mismo. En estos tres puntos básicos vamos a tener que observar y evaluar nivel comprensivo, la producción del lenguaje, la pronunciación, la reproducción fonológica y el uso del lenguaje. ¿Cuál es su uso que emite el niño al momento o cómo es su uso del lenguaje? ¿Listo? Entonces, algunas de estas alteraciones sí tienden a ser crónicas y pueden persistir a lo largo de la vida. Sin embargo, ¿sí? Los síntomas, las manifestaciones y la severidad
de los problemas pueden cambiar también con el pasar de los tiempos. Entonces, sabemos que hay problemas de lenguaje que tienen un nivel orgánico, es decir, una causa, un origen eh, del organismo. Bien, si nosotros tenemos a un niño con alteraciones del lenguaje, con una causa orgánico, ¿deberíamos intervenir o no? ¿Qué creen? ¿Quién se nos comenta que sí? Bien, ¿qué piensan los demás? De una causa orgánica. Así es, Raya. Se deriva a la especialidad y nosotros apoyamos netamente en el aspecto psicopedagógico, ¿no? En el aspecto pedagógico como tal, no más, ¿sí? Pero sí se tienen que llevar a cabo otras especialidades referentes a las necesidades que presenta el menor. Bien, bien chicos, entonces vamos a ver en primera instancia lo que es el trastorno del lenguaje según el DSM-5. ¿Listo? ¿Qué es lo que presenta o debería de presentar el niño para que yo tenga una presunción diagnóstica o un diagnóstico definitivo? Son los siguientes criterios para que podamos definir que el niño o la niña presenta un trastorno del lenguaje. ¿Listo? Como primer criterio, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, que va a presentar dificultades persistentes, ¿sí? Es decir, si es que mi niño presenta dificultades, pero yo estimulo, le ayudo, ¿bien? Intervengo, puede ser que solo habríamos estado hablando de un retraso del lenguaje y no un trastorno del lenguaje. Bien, entonces aquí es claro, dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Bien, y aquí vamos a ver que va a presentar deficiencias y eso es clave, ¿sí? Esos 3 puntos. Va a presentar un vocabulario reducido, para ello yo tengo que saber, ¿sí? Vocabulario reducido, su estructura gramatical es limitada, ¿bien? Es decir, ubica las palabras en una oración de manera incorrecta, ¿bien? Y un deterioro del discurso. Es decir, presenta dificultad persistente para usar vocabulario y conectar palabras al momento de explicar o al momento de realizar una conversación. ¿Sí? Entonces, esos 3 puntos es fundamental que ustedes lo observen si es que posiblemente estaríamos teniendo a un niño con un trastorno de lenguaje. Bien, vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y un deterioro del discurso. Bien, ahora, el criterio B nos comenta que las capacidades del lenguaje, y esto también es fundamental, están notablemente por debajo de lo esperado para la edad del niño. Por eso les decía la importancia de que nosotros conozcamos, ¿sí? Los hitos, qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los niños. Entonces, estas capacidades del lenguaje, ¿sí? Vocabulario, la estructura, el discurso, están notablemente por debajo de la edad esperada para los niños. ¿Qué es lo que se espera? Está muy por debajo. ¿Listo? Lo cual, pues, produce limitaciones funcionales. El criterio C, se van a dar cuenta que este se repite en todos los trastornos que vamos a ver hoy día. ¿Bien? ¿Qué nos dice el criterio C? Que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo, ¿sí? Es decir, en los niños.
Y el criterio número D, que esas dificultades, ¿cuáles? Esos 3 puntos. Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso, ¿bien? No se pueden, perdón, atribuir a un deterioro auditivo. Es decir, si el niño presenta un deterioro auditivo o sensorial y esta es la causa directa de los problemas del lenguaje, no podemos decir que tiene un trastorno del lenguaje. Puede tener quizás otro tipo de diagnóstico, otra comorbilidad, pero acá, de manera muy clara y explícita, nos dice el criterio de que estas dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial, tampoco a una disfunción motora, tampoco a una afección médica o neurológica y tampoco a una discapacidad intelectual. ¿Listo? Para esto, para que yo pueda conocer el punto número D, debo de realizar la entrevista a los pepitos y por ahí tener también diagnósticos del neuropediatra o del pediatra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sí, por ejemplo, si mi niño presenta una afección neurológica y yo no tengo conocimiento de ello, pero sí cumple el criterio C, el criterio B y el criterio A, lo puedo diagnosticar como trastorno del lenguaje, pero estaríamos cometiendo un error. Para ello, debemos de conocer, ¿sí? Esto, el punto número D. ¿Bien? Bien, chicos, a ver, vamos a ver algunas características diagnósticas del trastorno del lenguaje. ¿Cuáles son las características diagnósticas? Los 3 puntos fundamentales, que va a presentar deficiencia en la comprensión o producción del vocabulario, de las estructuras gramaticales y de su discurso. Va a presentar un discurso muy vago, las estructuras gramaticales incorrectas y su vocabulario también es escaso para su edad. Estos 3 puntos, como les decía en un inicio, son fundamentales considerarlo al momento de diagnosticar como un trastorno del lenguaje. ¿Listo? En la comprensión o la producción de vocabulario, estructura gramatical y discurso. Ojo, ¿sí? Comprensión, vertiente comprensiva. Alguien emite un mensaje, yo lo recepciono, lo proceso, comprendo y emito la respuesta. ¿Listo? Recuerden que hay 2 vertientes, comprensivas y expresivas. Bien, ahora, el aprendizaje y el uso del lenguaje depende de estas 2 vertientes, justo lo que les estaba comentando. La capacidad expresiva y la capacidad receptiva. De ambos, yo puedo, a través de estos, aprender y utilizar de manera correcta el lenguaje. Pero también hay niños que presentan dificultad en la capacidad expresiva y receptiva y dificultad persistente en la capacidad expresiva y receptiva, que ya hemos visto que es distinto, ¿cierto? Entonces, la capacidad expresiva es la producción de señales vocálicos, ¿sí? Gestuales o verbales. Y la capacidad receptiva es este proceso de recibo, proceso, comprendo los mensajes que me da el emisor. ¿Listo? Entonces, estas 2 vertientes, chicos, se tienen que evaluar. Ustedes evalúen al momento de realizar el proceso de evaluación ambas vertientes, vertiente expresiva y vertiente receptiva, ¿sí? En ambas modalidades. Bien, ahora, el trastorno del lenguaje normalmente afecta al vocabulario y a la gramática. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vocabulario, gramática y discurso. 3 puntos fundamentales. ¿Listo? Esto es fundamental, chicos, al momento de estar hablando de un trastorno del lenguaje.
En cuanto a su desarrollo y el curso de este trastorno, la adquisición del lenguaje está marcada por cambios que se producen desde el inicio de la niñez temprana hasta alcanzar el nivel de competencia de un adulto. ¿Listo? Entonces, el trastorno del lenguaje aparece en el periodo de desarrollo temprano, es decir, en la niñez temprana. ¿Sí? Sin embargo, también el DCM nos dice que hay una variación considerable en la adquisición temprana del vocabulario y en las primeras combinaciones de palabras, que lo vimos en la sesión anterior. Entonces, el trastorno del lenguaje diagnosticado a partir de los 4 años puede ser estable en el tiempo, ¿sí? Y normalmente, según el DCM, persiste hasta la edad adulta. Entonces, si el niño tiene 4 años y realizamos un diagnóstico, o tiene 5 años y realizamos un diagnóstico de trastorno del lenguaje, según el DCM, manifiesta que puede ser estable en el tiempo y persistir hasta la edad adulta. Sin embargo, también va a haber variaciones en cuanto a los puntos fuertes y los puntos débiles. Si yo veo esto, ¿sí? Y yo conozco ello, yo no puedo limitar al paciente diciendo no puedo realizar la intervención. Como dice Raya, se deriva la especialidad correspondiente y nosotros trabajamos netamente en el área pedagógica. ¿Sí? Nada más. Bien. Listo, chicos. Entonces, para repasar un poquito, en el trastorno del lenguaje hay 3 aspectos que nosotros tenemos que observar. Son 3 aspectos fundamentales, 3 puntos. ¿Cuáles son? Y que les he repetido ya varias veces. ¿Cuáles son estos 3 puntos que nosotros tenemos que observar? Y podríamos decir que probablemente estemos hablando de un trastorno del lenguaje, que estaba en el criterio A. Primer criterio que hemos visto. Muy bien, vocabulario reducido. ¿Qué más? Ese es 1, faltan 2. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Vocabulario reducido, excelente, Blanca. Estructura gramatical, muy bien. Y deterioro en su discurso. Excelente, Flor, muy bien. Así es, chicos, son 3, ¿no? Discurso vago, dificultad en su discurso. También dificultad o deterioro en el discurso, muy bien, Blanca. Dificultad gramatical. Y finalmente, vocabulario reducido, que está por debajo, ¿sí? De los hitos o de lo que se espera para la edad del niño, ¿sí? 3 puntos claves fundamentales que ustedes tienen que conocer. Bien, entonces ya hemos visto un trastorno, que es el trastorno del lenguaje, y ahora vamos a ver el trastorno fonológico, que tiende a ser también un poco común, ¿ya? En los pacientitos. A ver, de la misma forma estaremos viendo los criterios. Criterio A, nuevamente, dificultad persistente, ¿sí? Siempre que hablamos de estos trastornos, hay una dificultad persistente. Aquí es distinto. En la producción fonológica, ¿sí? Aquí es diferente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Aquí estamos hablando de la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla e impide la comunicación verbal de los mensajes. ¿Sí? Aquí, en el trastorno del lenguaje, bien, habíamos conversado deficiencias en la comprensión y en la producción. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es decir, en el en el trastorno del lenguaje, no solo vemos la capacidad expresiva, sino también receptiva. Recepciono y comprendo.
La diferencia aquí con el trastorno fonológico es que la dificultad es persistente, pero en la producción fonológica, en la comunicación verbal de los mensajes. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, interfiere con la inteligibilidad del habla. ¿Bien? Esa es la diferencia que ustedes tienen que notar al momento de realizar la evaluación. ¿Listo? Criterio B, que la alteración causa limitaciones, evidentemente, en la comunicación, interfiere en la participación social, bien, también en los logros académicos. ¿Listo? Criterio C es el que les decía que se repite, que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Ese criterio, como les menciono, se va a repetir en todas las sesiones, mejor dicho, en todos los trastornos que vamos a ver hoy día. Y el criterio D, importante, que esto nos permite hacer el diagnóstico también diferencial, ¿sí? Que las dificultades en la producción fonológica no se puede atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como la parálisis cerebral, el paladar hendido, la hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. De la misma forma, yo tengo que conocer, saber si el niño presenta ello. Si presenta afecciones congénitas o afecciones médicas o neurológicas, entonces tachamos el trastorno fonológico. Bien, Karen, como lo mencionamos en las sesiones anteriores, trabaja mucho con el aspecto visual, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Con los pictogramas. Ustedes también ya tienen el material de pictogramas y trabaja primero con palabras aisladas, como por ejemplo, que señale baño, un pictograma de baño, un pictograma de un vaso con leche, ¿sí? Y después, poco a poco, dependiendo también del niño, puedes combinar dos pictogramas, frase de dos palabras, ¿sí? Es decir, dame agua, dame leche, dame arroz, dame pollo, ¿sí? O papá ve, mamá toma, mamá dame, etc. ¿Sí? Sin embargo, te aconsejo también, siempre chicos les voy a aconsejar ir a un especialista. Porque desde la primera sesión les comenté que los niños son diferentes, por más diagnósticos que tengan, ¿sí? Son niños distintos, ¿ya? Como todas las personas, ¿sí? Todas las personas somos diferentes. Y por ese mismo hecho de ser diferentes, las necesidades de intervención también son distintas. Bien, Karen, te puede ayudar mucho lo que son los pictogramas, porque es no verbal, ¿bien? Y es más visual, pero también es importante saber qué otros puntos fuertes tiene el niño. ¿Para qué? Para poder engancharnos esos puntos fuertes y poder trabajar, ¿sí? Con el lenguaje, pero con las preferencias, intereses. Excelente. Si le gusta, por ejemplo, las manualidades, también, ¿no? También lo puedes manejar de esa forma, por ejemplo, con colores, con categorías, pero sí es importante saber cuáles son sus puntos fuertes, qué es lo que le gusta, el nivel de concentración, de atención. Por ejemplo, ¿no? Yo tenía un niño con TEA. El niño con TEA, su nivel de atención era máximo 20 minutos. 20 minutos y el niño ya estaba en otro, ¿no? Ya estaba distraído, cansado. Bien, también tenemos que ver eso. También tenemos que ver el apoyo de los papitos. Se ven muchos factores, ¿sí? Si es que hubo una previa estimulación o no. Entonces, los pictogramas te van a ayudar muchísimo. Y van a ver que también hay varios de los especialistas que trabajan con pictogramas. Ahora, no solo con ellos, sino también hay muchísimos materiales que podemos hacer. Ustedes tienen un documento que es una guía de para realizar materiales. ¿Listo? También tienen documentos para trabajar con niños con TEA, con niños con TDAH,
para que ustedes crean sus propias manualidades, ¿sí? Y con el niño lo puedes hacer también, ¿no? Si le gusta recortar, pintar y todo ello, de la misma forma. Ahí incluso les va a ayudar muchísimo. Les comenté, hay un libro que se llama, ok, Karen. Ustedes tienen los recursos. Si no me equivoco, es en un drive, ¿ya? Les recomendé un libro, no lo tengo el nombre a la mano, pero de todas formas lo voy a buscar y se los digo, ¿sí? Porque es un libro para orientación al profesorado, ¿sí? En donde van a encontrar infinidades de actividades. Es un libro denso, pero es muy bueno, ¿bien? Gaby, eso lo vamos a ver ya en la última sesión. En la sexta sesión, que es el día sábado, lo estaremos viendo para trabajar los trisílabas. ¿Bien? Listo, Gaby. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, continuamos. Bien, ¿cuáles son las características diagnósticas del trastorno fonológico básico? Importante, la producción fonológica. De eso se trata, ¿sí? Producción fonológica. Es decir, la articulación clara, correcta de los fonemas que se combinan para crear palabras. Es decir, yo sé que el fonema H, que se combina más el fonema O, más el fonema L, más el fonema A, me da la palabra hola. Y la articulación es hola. Articulación clara al momento de combinar los fonemas para poder crear las palabras. ¿Listo? Eso es lo básico. En el trastorno fonológico presentan dificultad en ello. ¿Sí? Entonces, para que nosotros realicemos una correcta producción fonológica, requerimos del conocimiento fonológico de los sonidos del habla. Yo tengo que saber cómo es el sonido de la S, de la T, de la A, ¿sí? Conocimiento fonológico de los sonidos, de los fonemas vocálicos y fonemas consonánticos, ¿sí? Además de saber los sonidos, que para ello también tienen material, trabajar onomatopeyas, canciones, las categorías, ¿bien? Que también, claro, es más que todo vocabulario, pero combinamos, como lo vimos en las sesiones anteriores, combinamos, ¿no? Por ejemplo, saca de la categoría de animales el gatito. ¿Cómo hace el gatito? ¿No? ¿Cómo hace el perrito? ¿Cómo hace el, el cerdo? ¿Sí? También vimos con el hecho de combinar dos categorías, ¿no? ¿Recuerdan la primera sesión acerca de los instrumentos musicales, ¿no? Los estímulos de los instrumentos musicales, que hacíamos incluso la triada del sonido, material en concreto, el movimiento y el apoyo de un pictograma, ¿no? De una lámina. Bien. Por otro lado, para tener una correcta producción fonológica, nosotros tenemos la habilidad para coordinar los movimientos de los articuladores con la respiración y la vocalización del habla. ¿Sí? Nosotros realizamos movimientos de los órganos orofaciales que están también asociados al lenguaje. También realizamos la correcta respiración y la vocalización del habla. Con esa coordinación y con el conocimiento fonológico, yo realizo la producción fonológica. Entonces, los niños que presentan dificultad para la producción fonológica pueden presentar dificultad en el conocimiento fonológico, por lo tanto, se tiene que intervenir en ello y en algunos casos también presenta dificultad en las habilidades para coordinar los movimientos del habla. ¿Sí? Entonces, eso es lo fundamental
cuando nosotros estamos hablando de un trastorno fonológico. Bien, ahora, en los 4 años, ya con un desarrollo normal de niño, el habla general debería ser inteligible. A los 4 añitos ya se les entiende la mayor parte de toda su conversación del día. Mientras que a los 2 años, según el DSM, tiende a ser comprensible en un 50%. ¿Listo? Entonces, esos son datos que nos dan, ¿sí? Que quizás, bueno, esto se llevó a cabo evidentemente una investigación, ¿no? Profunda para poder llegar a tal conclusión, ¿sí? Entonces, por ahí nos podemos guiar también que a los 4 años de un niño con desarrollo normal, el habla general es inteligible, mientras que a los 2 años es el 50%. Bien, ahora vamos a ver en cuanto al desarrollo y el curso. ¿Listo? A ver, no es inusual que los niños con un desarrollo normal acorten palabras. Ojo, no es inusual que los niños con desarrollo normal acorten palabras y sílabas. Pero la progresión en el dominio de la producción fonológica debería conducirles hacia un habla mayoritariamente inteligible a los 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los niños a los 3 años ya se les puede entender muchas de sus palabras. Si a los 4 años ya es inteligible, a los 2 años es el 50%, a los 3 años ya se debería entender mucho de sus conversaciones e incluso les decía, ¿no? Que es la famosa etapa del por qué. ¿Por qué? Porque hay un interés, ¿no? En las cosas, en los nombres, en la funcionalidad, en el propósito. ¿Sí? Entonces, los niños que sí presentan un trastorno fonológico siguen utilizando estos procesos inmaduros de simplificación fonológica. Bien, entonces, los niños ya a los 7 años deberían de producir la mayoría de los sonidos del habla con claridad. Bien, pronunciados de manera correcta. ¿Listo? Entonces, sí hay niños que pueden acortar las palabras, sí. Pueden también acortar las sílabas, pero los niños con trastorno fonológico siguen utilizando este proceso de simplificación fonológica, que es distinto. ¿Bien? Bien, entonces, ¿cuál es la característica, chicos, principal del trastorno fonológico? Que lo acabamos de ver. ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que yo tengo que observar para que podríamos decir que estamos con un niño con un trastorno fonológico? Muy bien, Jessie, dificultad persistente. ¿En qué aspecto? Sí, sí, Amy. Muchos de los niños tienen ese tipo de retraso, incluso hasta que son adolescentes, ¿no? Sí, es normal. Sin embargo, también he visto algunas investigaciones que no lo recomiendan mucho, ¿no? Mientras que otros sí. Ya va a depender del menor, del niño, pero sí, sí se ha demostrado de que presentan dificultad. Amy Cindy. Muy bien, Jessie, en la comunicación verbal, ¿no? Dificultad persistente en la producción fonológica, ¿cierto? Es decir, la comunicación también verbal. Bien, entonces, a ver chicos, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje?
¿Cuál es la diferencia entre el trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje? Que ya lo hemos visto, son los dos primeritos que hemos visto. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, chicos, trastorno fonológico, como lo dice Jessie, dificultad persistente en la producción fonológica, ¿cierto? Y el trastorno del lenguaje había tres puntos fundamentales. Bien, que era vocabulario reducido, discurso, deterioro de discurso y incorrecta gramática, ¿cierto? Gramática incorrecta. Bien, entonces, esa es la diferencia en sí. Ambos van a presentar dificultad persistente, pero de diferentes modos, en diferentes modalidades. Bien, muy bien, chicos. A ver, vamos entonces a ver, Ryan nos comenta. Se produce también. Excelente, Ryan. Eso es una semejanza, ¿no? Ambas se producen en la primera fase del desarrollo. Excelente. Ambas también limitan al niño, ¿sí? Y también se debe de realizar el diagnóstico diferencial, ¿sí? Para que yo pueda saber con certeza si estamos hablando de... Chicos, lo siento, no sé qué pasó. Ahora sí, a ver, voy a volver a compartir. Ya está, ahora sí. Bien, chicos. No sé si escribieron algo más allá de lo que escribió Ryan, no lo pude leer, si es así. Bien, pero les decía, ¿no? Que ambas, en efecto, como nos comentaba Ryan, ambas se producen en las primeras etapas del desarrollo, ¿sí? Los primeros periodos. Muy bien. Ahora, vamos a estar viendo el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, o también conocido como tartamudeo. ¿Sí? Bien, de la misma forma estaremos viendo los criterios. Primer criterio A, que las alteraciones de la fluidez y la organización temporal normal del habla son inadecuadas. ¿Sí? Para la edad del niño y las habilidades del lenguaje. Entonces, presenta alteraciones en la fluidez y pues en la organización normal del habla. Bien, ahora, ello persiste con el tiempo y se caracterizan por la aparición de frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. Eso es importante. ¿Sí? Entonces, nuevamente, recalco, persisten con el tiempo y aparece de manera frecuente y notable uno o más de los 7 factores que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Primer punto, repetición de sonidos y sílabas. ¿Bien? Mamá, mamá, ¿no? O quiero, ¿bien? O quiero, repetición de sonidos y sílabas. 2.
Prolongación de sonidos de consonantes y de vocales. Prolongan los sonidos vocálicos y consonánticos. 3. Palabras fragmentadas, ¿no? Es decir, hay una pausa en medio de una palabra. Bien. 4. Bloqueo audible o silencioso. ¿Listo? Que son pausas en el habla. Bien. Los circunloquios, que también tienden a ser conocidos. Es decir, sustituyen las palabras para evitar la palabra problemática. Buscan un sinónimo, buscan otra palabra que no les sea problemática al momento de pronunciar. Es decir, que no presenten el tartamudeo con esta palabra. Bien. Por otro lado, palabras producidas con exceso de tensión física y esto tenemos que trabajar mucho. Ustedes tienen una carpeta, bien, una carpeta para trabajar lo que es el trastorno de la fluidez. Allí van a encontrar, también tienen cómo poder trabajar a través de la respiración para niños y para adolescentes, porque esto de la tensión física no solo trae consigo el tartamudeo, sino también otros tipos de consecuencias. ¿Listo? Entonces, material tienen, como les dije, revísenlo. La próxima sesión ya es la última. Revisen el material, cualquier duda, cualquier consulta, lo resolvemos en clase. ¿Ya? Entonces, nuevamente los invito a visualizar el material que ya poseen. Punto número 7, repetición de palabras completas monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo, ¿sí? Entonces, el niño tiene que presentar uno o más de los 7 factores que acabamos de ver. Por otro lado, punto número B, la alteración causa ansiedad, evidentemente, al hablar. Además de ansiedad, ¿qué más creen ustedes que podría ocasionar el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia? Además de ansiedad, ¿qué más? ¿Qué más puede provocar este trastorno en los niños? Muy bien, Mayra. Inseguridad, timidez, Jessie, frustración, excelente Blanca. ¿Qué más? ¿Qué más puede presentar? Raya, excelente, baja autoestima, inseguridad. Muy bien, Jessie. Baja autoestima, molestia, enojo. Muy bien, Blanca. Aislamiento también. Aislamiento social. Prefiero estar solo. Rendimiento académico bajo. Diálogo interior demandante, juzgador, que afectaría la autoestima. Estrés, ¿cierto? Tiene varias repercusiones a nivel psicológico de los niños. Bien, y de verdad que produce mucho malestar en los pequeños. Yo tenía un adolescente de 16 años que presentaba este trastorno. Esta adolescente, como ya era consciente de lo que tenía, se trabajó mucho lo que era la autoestima, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que así es también, Raya, muchos pueden sufrir de bullying también. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿No? Con esta adolescente que les comento. No tenía una buena gestión de emociones, ¿sí? Porque lamentablemente no a todos les enseñan a gestionar, a validar las emociones de los niños, de los adolescentes, hasta incluso de los adultos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía por esta mala gestión de emociones? Se lastimaba a sí misma, hacía el cutting, ¿no? Es decir, se
cortaba las manitos, claro, ¿no? Trataba de lastimarse porque a través del dolor físico desfogaba, canalizaba el dolor emocional, ¿cierto? Entonces, evidentemente, ellos se tuvo que comunicar a los papitos porque estaba en contra de la integridad física de la menor. Entonces, podemos ver que un trastorno de la comunicación, como es el que estamos viendo ahora, de la fluidez, puede repercutir de manera muy negativa a la salud emocional del niño o del adolescente. Además del bullying, como dice Raya, ¿no? Además de ello, la poca o nula, en algunas ocasiones, apoyo de los papitos. ¿Bien? Y a eso se le suma todo lo que ustedes ya mencionaron, ¿no? Inseguridad, baja autoestima, frustración, ansiedad, miedo, aislamiento, etcétera. Bien, entonces, no es juego, no estamos hablando solo de un trastorno de la comunicación, no, porque esto también, como les menciono, repercute de manera negativa a los niños a un nivel psicológico, emocional. Bien, entonces, seguimos con el criterio B. Causa alteración, bien, ansiedad al hablar, limitaciones en la comunicación, también en la participación social. Muchos de los niños evitan ir a fiestas, evitan las reuniones familiares, tener contacto con otros niños, precisamente porque algunos ya son conscientes de lo que presentan, ¿no? De lo que bien, también limitaciones en su rendimiento académico, en las exposiciones, ¿sí? Esto les genera muchísima preocupación a estos niños, ¿no? A los adolescentes. Como criterio C, el inicio, como les decía, ¿no? Se repite. De los síntomas se producen las primeras fases del periodo del desarrollo. Criterio D, siempre, por favor, tengamos en cuenta esto para poder hacer el diagnóstico diferencial, que la alteración no se puede atribuir a un déficit motor sensitivo si esto es una causa directa del trastorno del tartamudeo. Tenemos que hacer la diferenciación. Bien, tampoco se puede atribuir a un daño neurológico, tampoco a una afección médica o por otro trastorno mental. ¿Sí? Tenemos que aprender a realizar esta diferencia. ¿Listo? A ver, como les decía, ¿no? La alteración de la fluidez interfiere con el rendimiento académico, ¿sí? Con la comunicación social. Tiene un impacto no solo a nivel personal, sino también a nivel social, en algunos casos a nivel familiar y en otros casos, y la mayoría, ¿no? A nivel académico. ¿Bien? El alcance de la alteración varía en las distintas situaciones y esta a menudo tiende a ser grave cuando la comunicación está sujeta a algún tipo de presión. Y esto también es importante, ¿no? Bueno, eso ya se trabaja en el ámbito psicológico, entrenar al paciente ante una exposición, una presentación en el colegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una presión de por medio. Está la observación de los demás, la calificación de los profesores. Además de ello se suman mis pensamientos negativos, mis pensamientos limitantes. Además de ello soy consciente de que presento el tartamudeo. Tengo que buscar circunloquios, ¿no? Es decir, otras palabras que me resulten menos dificultosas al momento de hablar, ¿sí? Entonces, a todos estos factores y más se enfrentan los niños adolescentes que presentan este tipo de trastorno. Bien, a ver, vamos entonces a ver lo que es el desarrollo y curso del trastorno de alteración de la fluidez. Se presenta, según el DSM-5, antes de los 6 años, ¿sí? Entre el 80 y 90%.
Entonces, normalmente, según el DSM, se sitúa su inicio entre los 2 y 7 años de edad. ¿Sí? Ya nos dice a una edad aproximadamente. Ahora, como les digo, ¿no? Los niños son distintos, son diferentes. Es decir, un niño no sí o sí va a tener que presentar a los 2 años o puede presentar, no. Hay un gran porcentaje, una gran probabilidad, pero también existe la diferenciación, la individualidad de las personas. ¿Ya? Típicamente las influencias empiezan de manera gradual con la repetición de las consonantes iniciales. Típicamente. Entonces, mi niño por ahí está presentando repetición de las consonantes iniciales. Podría ser como también podría no ser. Entonces, para ello se necesita una evaluación exhaustiva, ¿ya? Y las primeras palabras de una frase o las palabras largas. Y entonces realiza esta repetición de lo que acabo de mencionar. ¿Listo? Ahora, cuando el trastorno progresa, las disfluencias llegan a ser más frecuentes, son más notorias. Es decir, el tartamudeo como tal es más frecuente y se observa más. Las otras personas ya lo pueden percibir. Bien, por lo tanto, interfieren en la comunicación de los niños o de los adolescentes. ¿Listo? Ocurriendo en las palabras o frases que son más significativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya son más notorias. Por otro lado, el DCM también nos comenta que esta gravedad de la fluidez a los 2 años podría predecir la recuperación o la persistencia del trastorno durante la adolescencia, hasta llegar a la etapa adulta, según el DCM. ¿Bien? Entonces, cuando el niño, y es justamente lo que les comentaba, llega a ser consciente de que presenta este tipo de dificultad, va a desarrollar mecanismos para evitar la disfluencia y pues van a haber respuestas emocionales asociadas, como ustedes ya lo mencionaron. Bien, entonces, sabiendo que esto tiene una repercusión muy impactante, negativa, perjudicial en la salud emocional, psicológica de los niños, es importante concientizar a los padres para que puedan llevar a sus pequeños a los especialistas correspondientes y llevar a cabo una buena intervención. Porque ya hemos visto, ¿no? La repercusión que tiene. A ver, Ryan. Es por eso que cuando presentan tartamudez evitan socializar en reuniones y eventos sociales donde pueden ser motivos. Excelente. Así es. Muchos de los niños evitan salir, ¿no? Hay este aislamiento social. ¿Por qué? Porque son objeto de observación, lamentablemente objeto de comentarios, objeto de burlas, ¿bien? Y sabemos que en las reuniones sociales, en las reuniones, en las fiestas de niños, en las reuniones familiares, académicas, hay una expectativa de hablar, ¿sí? Porque todos estamos reunidos, conversamos, y ellos son conscientes de ello. Además, que son conscientes de que presentan este tipo de dificultad. Y es por eso que evitan, tienen una conducta evitativa. Hasta podría generar algún otro trastorno psicológico, ¿no? Trastorno de ansiedad, fobia social, ansiedad, ya que tiende a ser hasta incluso en algunas ocasiones medicados, entre otros. ¿Por qué? Porque no hubo una intervención temprana. Por eso les digo la importancia de concientizar a los papitos al momento de nosotros percibir ello, ¿no? Ya seamos especialistas o no, recomendar, dar una recomendación, ¿no? Con mucho cuidado, con mucho tino también, porque hay papitos que podrían estar cerrados, ¿sí? No son abiertos a una recomendación. Y es comprensible, ¿no? Por ejemplo, acá cuando nosotros damos un diagnóstico psicológico, además
del apoyo de un neuropediatra cuando damos diagnósticos como TEA, discapacidad intelectual, ¿no? O quizás un trastorno de la personalidad, etcétera. No en los niños, más en los adultos la personalidad, ojo. Pero en los niños, cuando emitimos un diagnóstico del neurodesarrollo, pasan los papitos en su gran mayoría por un proceso de negación, porque les resulta difícil aceptar que su niño tiene un diagnóstico como tal. Es muy comprensible, ¿no? Y ahí ya como especialistas uno tiene que dar la contención, la psicoeducación y también la fuerza que los papitos en ese momento no tienen, por decirlo de esta forma, y guiarlos, ¿no? Que no es un problema. Ojo, una vez también en el curso de ya hace unas semanas me preguntaron, ¿tener TDAH es un problema? No. Hay personas que tienen TDA, TDAH, que son muy funcionales, entonces no es un problema. Ojo, siempre tengamos cuidado con ello, porque ven que es lo peor, ¿no? Con intervención, con ayuda especializada, se puede motivar al niño, estimular al niño y llevar a cabo un buen avance en su conducta adaptativa, cognitiva, etc. Bien, listo. Y finalmente estaremos viendo el trastorno de la comunicación social. ¿Listo? A nivel pragmático. Recordemos que el lenguaje tiene 4 niveles: fonético, fonológico, morfosintáctico, pragmático y semántico. Pero hoy día estaremos viendo el trastorno de la comunicación social pragmática. ¿Bien? Como criterio A, el niño va a presentar dificultades nuevamente persistentes, pero aquí la diferencia es en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Bien, ese es el principal detalle que tenemos que considerar. Uso social de la comunicación verbal y no verbal. Entonces, como punto número 1, el niño presenta deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, tales como saludar, compartir información, quizás por ahí despedirse, etcétera, que son apropiados al contexto social. Bien, entonces no presenta, tiene escaso uso de la comunicación con propósitos sociales, es decir, para compartir información verbal y no verbal. Ojo, de ambas, ¿ya? Punto número 2. Hay un deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte a las necesidades del receptor. Es decir, presenta dificultad para hablar de manera distinta en el aula, en un parque, con la familia, con un adulto, con un niño, ¿sí? Y evita el uso de un lenguaje demasiado formal. Y a esto se le suma que también presentan dificultades para expresarse de otro modo cuando no es bien comprendido. No te entiendo. Explícame con otras palabras. Y tienen esa dificultad persistente. Bien, no pueden modificar, expresarse de distinta forma cuando se les solicita, ya sea al momento de utilizar signos verbales y signos no verbales, ¿sí? Lenguaje verbal y no verbal. Tampoco siguen normas en la conversación, tampoco respetan turnos en la conversación. Y también hemos visto actividades para poder trabajar en nivel pragmático, ¿sí? Cuando vimos la sesión de niveles de lenguaje, también hemos visto, ¿no? Los turnos, trabajar con normas, con reglas, la imitación de gestos, los mimos, etc.
Bien, entonces parte de lo que nosotros podemos trabajar para abordar el punto número 3. Punto número 4. Presenta dificultades para comprender lo que no se dice de manera explícita. Es decir, ellos tienen dificultad para hacer inferencias, para entender las metáforas, las expresiones humorísticas, idiomáticas. ¿Bien? Para ellos, mejor dicho, ellos prefieren las frases literales, son muy literales. Bien, y no entienden, por ejemplo, las inferencias, conclusiones, o más evoluciones, las metáforas, ¿no? El sarcasmo, etcétera. ¿Listo? Entonces presentan este tipo de alteración o deterioro. Criterio B, de la misma forma, las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, en la participación también social. Muchos de los niños, de sus compañeros, no les gusta juntarse con los niños que presentan este trastorno, ¿no? Porque claro, son niños y no entienden que es un trastorno como tal. Son pequeños, ¿no? Pero con la ayuda de un especialista se trabaja, se ayuda, ¿no? Se interviene. Por otro lado, también pueden presentar limitaciones en sus logros académicos, ya sea de manera individual, también o en combinación en todo lo que acabo de mencionar. Punto C, lo que les decía, ¿no? El que se repite, comienza en las primeras fases del periodo del desarrollo. ¿Bien? Sin embargo, aquí nos dice el DCM que las deficiencias podrían no manifestarse totalmente hasta que la necesidad de comunicación social supera las capacidades limitadas. Entonces va a depender también del contexto. Bien, criterio número de letra D. Los síntomas no se pueden atribuir a una afección médica neurológica, tampoco, ojo, se puede atribuir a una baja capacidad de dominio de morfología y gramática y tampoco a un espectro autista, un trastorno del espectro autista, tampoco dificultad intelectual o trastorno mental. Bien, entonces con ello yo hago la diferencia entre lo que presenta con el trastorno de la comunicación social. ¿Listo? Entonces, nuevamente, si el niño presenta todo el criterio A que acabamos de ver, pero la causa directa es porque tiene un TEA, no podríamos diagnosticar que el niño solo tiene un trastorno de la comunicación social o si es que tiene una afección médica y es la causa directa de la dificultad pragmática, tenemos que aprender a hacer esta diferencia. ¿Listo? ¿Puede haber comorbilidades? Sí, puede haber comorbilidades porque muchos, por ejemplo, de los niños con TEA pueden presentar también dificultad en trastorno fonológico, entre otros, ¿no? Son comorbilidades que pueden presentar ambos, pero para ello se necesita, pues, una buena evaluación. ¿Ya? En cuanto a las características diagnósticas, hay una dificultad con la pragmática, ¿sí? Con el lenguaje verbal, no verbal, deficiencias en la comprensión para poder seguir reglas o normas sociales, tampoco presenta, o mejor dicho, también presentan dificultad para poder cambiar su lenguaje, el modo y las palabras en base a las necesidades del receptor y pues no siguen normas en la narración ni en la conversación, ¿sí? Son diagnósticos, o mejor dicho, características diagnósticas. Y por otro lado, ya a los 4, a los 5 añitos, la mayoría de los niños deberían tener las capacidades del aula para poder identificar las deficiencias
específicas en la comunicación social, ¿sí? Lo que también a nosotros nos limita un poquito a realizar el diagnóstico, ¿no? Porque como dice aquí, a partir de los 4 o 5 años. Bien, ahora las formas más leves de trastorno pueden no resultar evidentes hasta la adolescencia también, pero en la adolescencia temprana, ¿ya? Y las deficiencias tempranas pueden causar alteraciones duraderas si es que no hay una buena intervención en las relaciones y en los comportamientos sociales, lo que también implica una repercusión a un nivel psicológico, ¿sí? Porque también, por más que tengan estas deficiencias, pueden presentar otro o como consecuencia pueden generarse también baja autoestima, aislamiento, etc. Vean lo que hemos visto. Listo, chicos. Con esto es la bibliografía donde se obtuvo la información del día de hoy y donde ustedes también podrían obtener mayor información de lo que hemos estado conversando hoy. Bien, vamos a ver un videito de algunas recomendaciones que se realiza para los papitos que presentan o que tienen niños con trastornos de la comunicación. ¿Listo? A ver. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene dos variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente. Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno, por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, ¿sí? Suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa. Es frecuente que los padres en la consulta digan: yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice: ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta: ¿en el desayuno tomaron jugo o té?
ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas. ¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos. En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. 16. Ahora, hoy es 17. Le vamos a hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? 17. ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Dentro de esas técnicas encontramos lo que se llama reformulación del lenguaje, es decir, cuando un niño dice mal una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Bien, chicos, les he enviado también el link para que lo puedan guardar y compartir, o mejor dicho, visualizarlo cuando ustedes lo requieran. Ahora, también les voy a estar compartiendo otro link, a ver, un momentito, que es un videito más largo, por lo tanto no lo vamos a poder visualizar ahora, pero los invito para que puedan comprender un poquito más acerca de lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Sobre los trastornos de la comunicación según el DSM, sí. Entonces se los comparto ahora. A ver, listo, ahí está. Bien, chicos, ¿hay alguna duda, consulta con relación a lo que hemos visto? Qué bueno, Ryan, realmente me alegra saber de que les funciona las actividades, el material que estamos
compartiéndoles. Nuevamente los invito a que lo visualicen, que lo practiquen. Es material denso, sí, sé que es muchísimo material, pero es de mucha ayuda también. Sí, es de ayuda para que puedan llevar a cabo sus sesiones. Por ahí he visto que hay mamitas también, les va a ayudar a que puedan abordar a sus pequeños, ¿sí? Sin embargo, recuerden que eso no reemplaza la función de un especialista. ¿Listo? Y por otro lado, les voy a estar enviando otro videíto también, un link para que lo visualicen, que es de mi terapia con Ximena acerca del trastorno del desarrollo del lenguaje. Bien, ahí está. Muy bien, chicos, ¿hay alguna duda, consulta con relación a lo que hemos visto, con relación a algún casito? A ver, Sara. No necesariamente. Va a depender mucho del niño y también de la práctica. ¿No? Por ejemplo, hay niños que lo hacen hasta en 3 sesiones, como también otros niños que sí se demoran un poquito más. Va a depender mucho de la práctica, la estimulación. ¿No? Por ejemplo, tenía un niñito que le dificultaba pronunciar el fonema R. ¿Bien? Y todo el día estaba con el sonido, ¿no? Todo el día, aparte del modo, el punto de articulación, todo ello. Y la mamá también le estimulaba todos los días y lo logró muy bien, ¿no? Porque no tenía frenillo, más que todo era por la fuercita y la poca fuerza que tenía el pequeño. Entonces va a depender de eso, va a depender mucho de la práctica, del niño, de la conciencia fonológica, ¿no? Justo lo que les decía, para realizar una producción fonológica. Bien, y eso lo vamos a ver también en la última sesión. De algunos fonemas, porque si hablamos de todos los fonemas, sería mucho más clases, entonces por el tiempo no se va a poder. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Sí, ya debería decir Alison. Eh, no es que esté bien, pero podría estar presentando quizás un retraso. Pero con los ejercicios que les mencioné en la sesión anterior, te va a ayudar muchísimo. En un cuadernito de terapia, en una hojita, le pones aquí y le pones acá, por ejemplo, una manito y acá pones dame. Y acá otro pictograma de agua y acá le pones agua, siempre con la palabra. Y que desglose, dame agua, dame leche. Puede ser ese, o también lo que les mostré acerca del libro morfosintáctico. ¿Recuerdan? Incluso ustedes mismos pueden hacer su propio libro morfosintáctico, ¿no? Anillado, como lo vimos en las sesiones anteriores. También te puedes ayudar de ese material. ¿No? También. Sí, ponlo en práctica, te va a ayudar muchísimo. Material lo tienen, chicos. Revísenlo, les va a ayudar mucho. También quiero agua, quiero leche, también. Lo puedes variar, ¿no? Con dos palabras y después poco a poco con 3, ¿no? Hasta que vaya completando su oración. Pero estimula a tu pequeño. Con fichitas, con pictogramas. También, como les mencionaba, tienen una guía para poder elaborar sus materiales, que no necesariamente son solo fichas, sino también material reciclado. Bien, chicos, ¿alguna otra duda, consulta acerca de terapia de lenguaje? ¿Está todo claro también? Todo claro. Excelente, Jess. Muy bien, chicos. Entonces, si ya no hay dudas, ya no hay consultas, me despido de esta clase número 5. Ya nos estamos viendo
el día sábado a las 8 de la noche, como todas nuestras sesiones. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes, Alison, Jessie, Blanca, Mayra, a todos los presentes. No se desconecten porque tienen una actividad con nuestra coordinadora. Que tengan una bonita noche y ya nos estamos viendo en la última sesión.